A simple vista, parece un ratón común, pero cuando se mueve, su pelaje largo, grueso y rizado se sacude como si fuera el de un animal prehistórico. No es un experimento cualquiera. Es un ratón con el ADN de un mamut lanudo, un híbrido genético que desafía los límites de la ciencia y acerca al mundo a algo que parecía imposible: la resurrección de especies extintas. Este increíble avance fue logrado por la empresa Colossal Biosciences, en colaboración con un equipo de genetistas liderados por George Church, uno de los pioneros en la edición genética. Usando la tecnología CRISPR, tomaron genes específicos del mamut lanudo y los insertaron en el ADN de ratones, creando por primera vez mamíferos modernos con características físicas de una criatura extinta hace más de 4000 años. Lo más impactante es que estos genes no solo afectaron la apariencia de los ratones, sino que también modificaron su fisiología, permitiéndoles adaptarse mejor a temperaturas frías, tal como lo hacían los mamuts en la era del hielo. El resultado es un animal con un pelaje inusualmente espeso, mucho más denso que el de cualquier ratón normal. Su color rojizo recuerda al tono que se cree que tenían algunos mamuts, y su estructura rizada ayuda a retener el calor de manera más eficiente. Pero lo más impresionante es que este pelaje no solo es estético, sino que también influye en su comportamiento. En pruebas realizadas en cámaras de frío, estos ratones mostraron una mayor resistencia a las bajas temperaturas, moviéndose con normalidad mientras sus compañeros sin modificaciones genéticas buscaban desesperadamente refugio. Lo que hace a estos ratones aún más extraordinarios es que su modificación genética no se limitó a un solo aspecto. Además del pelaje, algunos individuos presentaron cambios en la grasa subcutánea, un rasgo esencial para la supervivencia en climas gélidos. Este tipo de grasa marrón, que los mamuts usaban para mantenerse calientes en los inviernos más extremos, apareció en cantidades mayores en los ratones con genes de mamut, dándoles una ventaja evolutiva que no existía en su especie. Es como si la información genética dormida en el ADN de los mamuts hubiera despertado en un cuerpo completamente distinto, demostrando que el pasado aún puede moldear el futuro. Pero la pregunta más inquietante es: ¿hasta dónde puede llegar este experimento? Si un ratón puede portar genes de un mamut y manifestar sus rasgos físicos, ¿qué impide que la misma técnica se use en animales más grandes? Colossal Biosciences no oculta sus intenciones. Este es solo el primer paso en su ambicioso plan de traer de vuelta al mamut lanudo, utilizando elefantes asiáticos como base genética. Y si esto funciona, ¿qué otras criaturas podrían revivir gracias a la ciencia? Aunque estos ratones con genes de mamut ya son un logro impresionante, lo más fascinante es lo que podrían significar para el futuro de la biotecnología. Hasta ahora, la clonación y la edición genética habían sido temas de películas de ciencia ficción, pero este experimento demuestra que la ingeniería genética puede modificar de manera tangible el cuerpo y la biología de un animal en tiempo real. ¿Estamos ante la primera prueba real de que la desextinción es posible? Los científicos detrás del proyecto creen que sí, y los resultados obtenidos con estos ratones son la mejor evidencia hasta el momento. Uno de los aspectos más intrigantes de estos ratones es cómo su genética híbrida influye en su comportamiento. En los estudios realizados, se ha observado que estos ratones parecen más activos en temperaturas frías, como si su cuerpo estuviera preparado para soportar el hielo y la nieve. Mientras los ratones normales buscan refugio en temperaturas bajas, estos especímenes se mueven con mayor libertad, mostrando una resistencia inusual. Es posible que los genes del mamut no solo hayan afectado su pelaje, sino también su metabolismo, otorgándoles una mejor capacidad para generar calor y conservar energía en ambientes hostiles. Pero hay otro detalle sorprendente. Algunos de estos ratones han desarrollado cambios en su sistema circulatorio que recuerdan a los adaptados para la vida en el frío extremo. El equipo de científicos descubrió que ciertos genes asociados a la regulación de la temperatura en mamuts también se activaron en los ratones modificados. Esto sugiere que los genes antiguos no solo pueden integrarse en un nuevo organismo, sino que también pueden recuperar funciones que no habían sido utilizadas en miles de años. Es como si el ADN del mamut hubiera estado esperando una oportunidad para volver a la vida, aunque sea en un cuerpo completamente distinto. Otro dato impresionante es que este experimento podría cambiar la forma en que entendemos la evolución. Normalmente, se cree que la adaptación ocurre a lo largo de miles o millones de años mediante procesos naturales, pero con la tecnología CRISPR, los cambios pueden realizarse en cuestión de generaciones o incluso dentro de un solo individuo. La posibilidad de revivir características de especies extintas en organismos vivos plantea preguntas sobre los límites de la genética. Si es posible insertar genes de mamut en ratones y hacerlos funcionales, ¿qué impide que se haga lo mismo con otros animales extintos? ¿Podría un lobo actual portar genes del tigre dientes de sable? ¿Podría una especie de ave moderna recuperar rasgos de un dinosaurio? Colossal Biosciences ya está trabajando en responder algunas de estas preguntas.
Su siguiente paso es aplicar esta misma técnica en elefantes asiáticos, sus parientes vivos más cercanos, con la intención de crear un híbrido que no solo tenga la apariencia de un mamut, sino también su fisiología y resistencia al frío. El desarrollo de los ratones con genes de mamut no es solo un experimento aislado, sino una prueba de concepto. Si funciona en una criatura pequeña, podría funcionar en una grande. Y si funciona en mamuts, ¿quién dice que no podría intentarse con otras especies desaparecidas? La creación de estos ratones con genes de mamut no solo es un hito científico, sino también un vistazo al futuro de la biotecnología. Lo que antes parecía imposible ahora es una realidad palpable, la capacidad de reescribir la genética de un ser vivo para devolverle características de un pasado lejano. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta dónde puede llegar esta tecnología? ¿Es este experimento solo el primer paso hacia la resurrección de criaturas extintas o el inicio de algo aún más grande? Los científicos de Colossal Biosciences aseguran que la creación de estos ratones es solo una fase preliminar de un proyecto mucho más ambicioso. Si han logrado insertar genes de mamut en roedores con éxito, el siguiente paso lógico es aplicar la misma tecnología en animales más grandes. Actualmente, están desarrollando técnicas para modificar embriones de elefante asiático, incorporando más genes de mamut con el objetivo de crear un híbrido que no solo luzca como su antepasado extinto, sino que también comparta sus adaptaciones fisiológicas. Si este experimento tiene éxito, podríamos ver en las próximas décadas el nacimiento de una nueva generación de mamuts, caminando por las regiones árticas como si nunca se hubieran extinguido. Pero este avance también abre la puerta a posibilidades aún más extraordinarias. Si es posible recuperar características genéticas de un mamut en un ratón, ¿qué otras especies podrían beneficiarse de esta tecnología? Algunos investigadores han sugerido que, con suficiente estudio, podríamos devolverle a ciertas especies habilidades que perdieron en el proceso evolutivo. Por ejemplo, algunos reptiles podrían recuperar rasgos de sus ancestros dinosaurios, o incluso ciertos primates podrían reactivar genes de especies más antiguas, revelando capacidades que llevaban dormidas millones de años. Otro aspecto intrigante es la posibilidad de utilizar esta técnica en seres vivos que aún existen pero que están en peligro de extinción. Si podemos fortalecer genéticamente a especies vulnerables, dotándolas de rasgos que las hagan más resistentes a enfermedades o cambios ambientales extremos, podríamos estar al borde de una revolución biológica. La idea de modificar la genética para mejorar la supervivencia de una especie ya no es solo una teoría, sino una posibilidad real gracias a experimentos como este. Por ahora, los ratones con genes de mamut siguen siendo el primer gran ejemplo de cómo la ciencia puede recuperar fragmentos del pasado y hacerlos funcionar en el presente. Su existencia es una prueba de que el ADN, incluso después de miles de años, aún tiene el potencial de moldear la vida. Pero la gran incógnita sigue sin respuesta: ¿serán estos pequeños roedores solo el principio de un experimento mayor? ¿O estamos ante el primer paso real en la resurrección de especies extintas? Lo que es seguro es que la ciencia acaba de abrir una puerta que no se cerrará fácilmente, y lo que nos espera al otro lado podría cambiar nuestra percepción del tiempo, la evolución y la vida misma.